Víctor, ya pasaron más de 15 días de la elección que definió Javier Milei como presidente hoy electo de la Argentina. No te voy a preguntar cómo analizás la victoria de Milei, ¿cómo analizás la derrota del peronismo? Bueno, evidentemente es el momento en esta transición hasta el 10 de diciembre de hacer balances. Evidentemente el gran error estuvo en la política económica. Sin entrar en detalle en la política partidaria, porque es una cuestión que sí trae, cuando fueron las elecciones manifestamos públicamente que no apoyábamos ninguno de los dos candidatos, pero en el tema económico sí tenemos cosas para decir, porque el claro ganador del balotaje, Javier Milei, presidente electo, vino atado al profundo desastre que fue haciendo el gobierno de Alberto Fernández. Cuando él asume como una posibilidad de un mejoramiento de un cuadro económico muy complicado, que venía de una inflación que se había iniciado alrededor del 2011, se había empezado a desatar, del endeudamiento que ya también venía, pero que se agrava con el ingreso del Fondo Monetario y sus condiciones que viene con Macri, y la irrupción de Alberto Fernández con un gran apoyo popular. Ya se vio en una primera instancia, incluso cuando pasó lo de Vicentín, y en otros casos también, ya se vio que esa oportunidad, no digo de solucionar el problema de fondo, porque es una cuestión que es muy complicada, sino que al menos mitigara y que no llegáramos a la instancia que estamos llegando, con un país quebrado absolutamente, con un alto endeudamiento que fue profundizado por este gobierno, con una inflación desatada, con riesgo de hiperinflación, con el 50% de los trabajadores precarizados, con el 60% de los trabajadores registrados bajo los índices de pobreza, con 50% de pobreza prácticamente, dicen el 42%, un número dudoso porque eso fue antes de noviembre, cuando la inflación no para, y sobre todo en los productos de primera necesidad, la pobreza se incrementa todos los días. En este cuadro, con las reservas del Banco Central agotadas, la pregunta que nosotros veníamos haciendo en todas las posibilidades de medios que nosotros tenemos de expresarnos, veníamos diciendo: ¿quién va a pagar? El presidente electo dijo, lo escuché yo decir: la gente no se toca, va a pagar la política. Bueno, eso es una cuestión que nosotros esperamos que se cumpla, porque si nos toca pagar a los trabajadores y al pueblo en su conjunto, también nosotros lo habíamos dicho, el proceso o en el corto y mediano plazo, iba a ser muy doloroso, y de hecho ya lo está haciendo, cuando todavía no asumió. El balance del gobierno que se va, los desguisados que deja Massa, en una emisión monetaria sin límites, con graves problemas de financiamiento en todos los órdenes, con la salud pública colapsada, con la educación colapsada, con la deuda que se agregó ahora en dólares de los importadores, más los 16 mil millones de dólares de la expropiación de YPF. O sea, un país que ha quebrado. Nosotros como trabajadores y como sindicato que trata de expresar la demanda de los trabajadores pura y exclusivamente, no podemos escapar a este análisis,
Por eso digo que no hacemos un análisis político partidario, sino que hacemos un análisis objetivo de cuáles son las consecuencias de una mala política, de una política errónea, que evidentemente, si la política que se proclamaba era distributiva, no tendría que haber crecido la pobreza. No pasó. Con lo cual, todas las cosas que no pasaron marcan una enorme derrota, primero del sistema político tradicional, a punto tal que el presidente electo es una persona que se incorpora a la política hace 2 años. Y la pregunta sería, los que hoy hablan de cuestiones adelantándose a situaciones que las tenemos que todavía analizar, es quién lo trajo. ¿Lo trajimos nosotros? ¿O lo trajeron los errores y los desniveles y desequilibrios que han traído en la vida de todos los argentinos? Con una inflación que no la pudieron detener, incompetencia de mínima frente al deterioro de la vida de los argentinos. Así que el balance es altamente peligroso, y los costos y las consecuencias están acá a la puerta. El 10 de diciembre veremos cuáles son los anuncios. Hay muchas cosas que se están diciendo. Nosotros esperamos el 10 de diciembre el anuncio oficial. Evidentemente, lo que ha generado que amplios sectores de la sociedad, con una gran cantidad de jóvenes, que no son liberales, no es que tienen una identidad ideológica, están hartos de no tener perspectiva, de no poderse comprar un terreno, hacer una casa, tener una vida normal, tener entretenimiento, vivir. Los jóvenes y muchos sectores de la sociedad, lo que han manifestado en las últimas elecciones, en el balotaje, es el hartazgo de la decadencia y de un sistema político que no estuvo a la altura de las circunstancias, que no le sirvió al pueblo, y que todas esas recetas que vendieron y que se venden todavía y que algunos compran, fracasaron. Yo sé que todavía no asumió y que, bueno, gran parte del movimiento obrero está diciendo que, bueno, hay que esperar al 10 de diciembre que asuma y demás. Sos parte del sindicalismo argentino, y ya Milei hizo una serie de anuncios: achicamiento del Estado, fin de la obra pública, ajuste duro. ¿Cómo analizás o cómo crees que tiene que ser el posicionamiento del movimiento obrero a partir del 10 de diciembre? Bueno, yendo a lo que significa todo lo que salió mal, por ejemplo, el modelo sindical salió mal. El unicato, el monopolio sindical, que 5, 6, 10 dirigentes hablen por millones de trabajadores. La Argentina no crece hace 12 años, decrece, y el modelo sindical, que evidentemente no va más, es un monopolio. Nosotros hace muchos años ya, 14, que expresamos la libertad y la democracia sindical. Esto es una cuestión que no es menor, porque hace a los nuevos tiempos y hace a una nueva realidad, una nueva etapa y un sistema político que todavía no sabemos cómo va a ser. Esto es una cuestión. La segunda cuestión, más allá de las instituciones democráticas y toda esta cuestión, evidentemente acá se ha producido un cambio, un giro que ha dado la sociedad, los trabajadores en su conjunto, porque en el caso de la construcción o de nuestros afiliados, muchísimos trabajadores de la construcción votaron a Milei, muchísimos. Con lo cual, no es que son liberales, también hartos de un modelo sindical que firma paritaria a la baja, fíjense en ustedes, el presidente electo habla de un modelo, de una reforma laboral atada al cese, de cese laboral o lo que se llamaba la libreta de fondo de desempleo de la construcción, de la UOCRA, él dice la UOCRA, con lo cual marca algo.
esto es específico para los trabajadores de la construcción, marcan que nosotros estamos precarizados hace rato y que la reforma laboral la hicieron con nosotros. Cuando se habla del régimen indemnizatorio y el fondo de cese laboral, se habla de un 40% de diferencia entre el fondo de cese laboral y la indemnización. Con lo cual, y en el caso de Gerardo Martínez, que lo anduvo vendiendo el sistema, porque se reunió con Milei, se reunió con los radicales, bueno, se ha reunido con un montón de gente vendiendo este sistema, como un aporte, con una idea muy vieja que es el diálogo entre el Estado, los empresarios y el sindicalismo. Hay sectores que le llaman corporatismo, el tema de las corporaciones. ¿Nosotros qué decimos ante esto? Decimos, bueno, ahora se va a ver cuál es la decisión de los trabajadores. Esa es la que nosotros le prestamos atención. ¿Cómo van a ser las discusiones? ¿Quién va a discutir en nombre de los 500.000 o 400.000 trabajadores registrados que hay en la industria de la construcción y los 500.000, 600.000 que son precarizados? ¿Quién va a discutir en nombre de ellos? ¿Cuál es el modelo sindical que van a poder los trabajadores ejercer su defensa de sus intereses? Por eso nosotros no es que hablamos de un sindicalismo despolitizado. Nosotros decimos que nuestra política sindical surge de la decisión de los trabajadores. Y esto es más que nunca, porque ahora se juega varios años de la Argentina, más allá de que hay algunos que no les gustó el resultado, entonces dice que va a durar 3 meses, 6 meses, 8 meses, todas esas estupideces que se dicen, que nosotros entendemos que no. Ahora vienen discusiones. Estas discusiones no las van a definir los dirigentes, porque si las definen los dirigentes no van a servir. Pasó ahora. Fíjense en ustedes, este ajuste feroz que hace este gobierno, el que está ahora, feroz, porque no, esto viejo como el mundo, no hay peor ajuste que el de la inflación. Bueno, las centrales de trabajadores no hicieron nada. Entonces ahora se va a hablar de resistencia. No. Primero vamos a discutir, por eso hablamos del reagrupamiento sindical. Nosotros en el marco de nuestra central, que es la CTA Autónoma, otros días lo hemos planteado en la mesa ejecutiva nacional, estamos trabajando la creación de una corriente que no es ni rupturista, ni pretendemos romper una central, ni mucho menos. Lo que sí es discutir una política en el seno de los trabajadores, para dentro de la central, pero también para afuera. Porque entendemos que el reagrupamiento de los sectores sindicales, que estemos dispuestos a defender a los trabajadores, a seguir los mandatos que nos den los trabajadores, tenemos que estar unidos. El presidente electo, yo no lo escuché, no lo vi, pero me dijeron que dijo eso, que no había plata para la obra pública. Bueno, fíjense en ustedes, Cámara Argentina de la Construcción, la patria contratista, amenaza con despedir a todos los trabajadores. Ya hablan de telegramas, sí, etcétera, macanudo. Es una extorsión a los trabajadores, porque este es un gobierno que se está yendo y el que viene todavía no asumió. Entonces, ¿a quién extorsionan? ¿Al gobierno que se está yendo? ¿Al gobierno que todavía no asumió? ¿O a los trabajadores? Y la Cámara Argentina de la Construcción tiene mucho que explicar, muchísimo que explicar. No sé si lo va a explicar, porque también entre las autocríticas que debemos hacer como pueblo, que a veces nos falla la memoria, muchas veces. Pero esa misma Cámara, que ha estado, por supuesto, con todos los gobiernos, porque su negocio es trabajar para el Estado con la obra pública, que tiene una alianza estratégica con la UOCRA, ellos lo han manifestado, tanto la UOCRA como la Cámara lo han manifestado muchas veces, históricamente, ahora entran en una contradicción. Y nosotros lo que planteamos es que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a defender a los trabajadores. En la medida que podamos, con la fuerza que tengamos, los vamos a defender.
y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vuelvo a decir, con la fuerza que tengamos y con la decisión de los trabajadores, no con nuestra decisión solamente, porque los tiempos han cambiado. Acá se ha producido un cambio muy profundo, muy profundo. Después, los posicionamientos frente al cambio, para nosotros no son la discusión central. La discusión central es cuál es la situación de los trabajadores frente a la peor crisis de la historia de la Argentina, la crisis económica, política, social, en la que estamos sumergidos. Este es más o menos el planteo. El reagrupamiento sindical en compartir con todos los sectores que reivindican la libertad y la democracia sindical y están dispuestos, como estamos dispuestos nosotros, a acatar el mandato de los trabajadores y llevarlo adelante, ese es el reagrupamiento como primera instancia que hay que hacer del movimiento obrero. Los viejos sellos no han dado resultado, porque si todo eso que se ha dicho desde la CGT, de la 2CTA, hubiera dado resultado, no estaríamos sumergidos en la decadencia que estamos sumergidos hoy. Ahora, en esto que decís del fin de la obra pública, que incluye un montón de trabajadores de la construcción, el otro día la UOCRA hizo como un intento de huelga o de medida y demás que no sé si llegó a efectivizarse, pero, y te lo pregunto y por último para terminar, si la UOCRA llevaría adelante una medida de fuerza, un paro nacional en defensa de los puestos de trabajo que están en riesgo ante los anuncios de Milei, ¿el CITRAIC se plegaría? Obviamente. Nosotros tenemos muchísimas diferencias con la UOCRA, todas las que se puedan imaginar. Pero si la UOCRA está dispuesta a defender a los trabajadores, nosotros vamos a adherir, vamos a ayudar y vamos a estar en esa medida de fuerza. Ellos son el sindicato mayor, por ahora, pero son el sindicato mayor. Entonces nosotros en esto no dudamos. Si están dispuestos a dar un ejemplo de lucha para defender a los trabajadores, nosotros vamos a estar ahí. Gracias, Víctor. De nada.